esta semana no fue una semana cualquiera en el universo Jikook. Fue de esas semanas que se sienten como montaña rusa emocional, donde entras a redes pensando que todo está tranquilo y sales con el corazón acelerado, 20 pestañas abiertas, teorías guardadas, capturas en la galería y la sensación de que algo grande se está moviendo. Y todo empezó por un nombre que llevaba meses en silencio y que de repente volvió a aparecer como si nada. Futurizando. Y cuando Futurizando habla, el fandom escucha, aunque sea para debatir, aunque sea para cuestionar, aunque sea para decir, no creo en eso. Pero escucha, porque no es una cuenta nueva, no es una cuenta improvisada que apareció ayer buscando viralidad. Lleva tiempo dentro del ARMY, hablando del camino de Jimin como solista, hablando de Jungkook, hablando de la dinámica entre ambos. Y lo que hace que su regreso sea tan impactante no es solo lo que dijo ahora, sino lo que dijo antes, y que, según una parte importante del fandom, terminó encajando con la realidad de una manera inquietante. Entonces, claro, cuando volvió después de un silencio largo, no fue discreto, no fue un saludo casual, fue directo al punto más sensible. Jimin y Jungkook siguen juntos, siguen conectados, siguen más unidos que nunca. Y no solo eso, sino que, según sus cartas, estarían cada vez más cerca de un momento donde la verdad no podría mantenerse oculta. Imagínate leer eso así, sin anestesia. La reacción fue inmediata. Timelines explotando, hilos kilométricos, espacios llenos, gente diciendo lo sabía, gente diciendo no conviertan teorías en hechos. El fandom, una vez más, dividido pero completamente activado. Uno de los tweets que más fuerte pegó fue el que mencionaba la carta de los enamorados. En el tarot, esa carta simboliza unión profunda, decisiones del corazón, vínculos intensos que no se quedan en lo superficial. Futurizando aseguró que esa carta salió específicamente para Jimin y Jungkook, describiendo una conexión romántica y sexual intensa, un deseo constante de contacto y una energía difícil de ocultar. Pero lo que realmente hizo que la conversación subiera de nivel fue la afirmación de que en los próximos meses circulará un video poderoso e innegable que confirmará todo. Ahí es donde el fandom se quedó en silencio unos segundos, porque una cosa es hablar de energías, otra cosa es hablar de algo concreto, visual, tangible. Y cuando entra la palabra video, automáticamente se activan otros debates. Privacidad, respeto, límites, exposición. La emoción se mezcló con la preocupación. Porque si algo así existiera, nadie quiere que salga de manera invasiva. Nadie quiere que algo íntimo sea usado como espectáculo. Pero al mismo tiempo, la idea de una confirmación imposible de negar encendió la chispa de quienes llevan años esperando una señal definitiva. Y la semana apenas comenzaba. Después vino la mención de la gira. Según la lectura, durante las próximas presentaciones podría filtrarse un momento íntimo que demostraría que el ship es más que fanservice. Que la tensión entre ellos es tan fuerte que apenas pueden ocultarla en el escenario. Y aquí es donde el debate se vuelve más intenso y más complejo. Porque sí, es evidente que Jimin y Jungkook tienen química en el escenario. Hay sincronía. Hay miradas que duran medio segundo más de lo habitual. Hay sonrisas que parecen privadas, aunque estén frente a miles de personas. Eso cualquiera lo puede ver. Pero interpretar esa química como romance depende completamente de quien esté mirando. Algunos lo sienten auténtico, profundo, más allá de lo profesional. Otros lo ven como cercanía natural entre compañeros que crecieron juntos. Y ambas lecturas conviven. Cuando Futurizando habla de un momento espontáneo que lo confirmará todo, la emoción y el escepticismo chocan, y el fandom vibra en esa tensión. Luego vino la parte artística, que fue como añadirle un toque cinematográfico a toda la narrativa. Se mencionó una posible pista en el álbum Arirang con letras explícitas sobre un deseo prohibido, claramente inspiradas en Jimin y Jungkook. Y aunque esa canción ni siquiera es pública, ya empezó el análisis adelantado. Ya hay quienes imaginan metáforas, dobles sentidos, frases que podrían interpretarse como confesiones disfrazadas de arte. Además, la predicción incluye algo muy realista, que el ARMY se dividirá,
shippers celebrando con euforia total, antis reaccionando con furia, debates interminables, tendencias globales. Porque si algo sabemos es que cualquier ambigüedad en una letra puede convertirse en guerra digital en cuestión de minutos. Pero no todo fue intensidad romántica. También hubo un mensaje sobre el estado emocional actual de ambos. Se habló de presión por el regreso y la gira, algo completamente lógico, considerando el nivel de expectativas que siempre los rodea. Pero junto a esa presión, las cartas mostraban un apoyo mutuo extremadamente fuerte e íntimo que los mantiene estables y unidos. Y aquí es donde muchas personas, incluso las que no creen en tarot, pueden sentir que hay algo cierto. Porque más allá de cualquier etiqueta romántica, el apoyo entre ellos es visible. Se nota en entrevistas, en detrás de cámaras, en cómo se miran cuando el otro habla, en cómo se sostienen emocionalmente en momentos difíciles. No hace falta misticismo para notar que existe un vínculo fuerte. Y cuando parecía que ya no podía escalar más, llegó la visión a mediano plazo. 2026-2027. Viajes secretos. Momentos apasionados entre bastidores. Un vínculo tan fuerte que ni siquiera Hype podría ocultarlo para siempre. La sola mención de la empresa añadió dramatismo. La idea de algo tan grande que terminaría saliendo a la luz pese a cualquier estrategia corporativa es poderosa. Es casi narrativa de película romántica. Amor contra sistema. Verdad contra control. Ahora bien, ¿por qué hay personas que realmente le creen? Porque existe memoria colectiva. Cuando se dijo que Jimin alcanzaría el número 1 en Billboard como solista, muchos dudaron. No era imposible, pero tampoco seguro. Y cuando ocurrió, quienes recordaban la predicción sintieron que no había sido una simple casualidad. Después vino la mención de una canción compartida con sentimientos profundos y llegó Letter, íntima, emocional, con la voz de Jungkook acompañando. Luego se habló de una foto ardiente que encendería Internet y apareció aquella imagen sin polo que paralizó redes. ¿Son interpretaciones amplias? Sí. ¿Podrían adaptarse a distintos escenarios? También. Pero la acumulación de coincidencias genera una sensación de patrón para quienes quieren verlo. Y aquí es importante detenerse un momento. Nada de esto es confirmación oficial de una relación romántica. Nada de esto reemplaza declaraciones directas. Nada de esto convierte una teoría en hecho. Son lecturas, interpretaciones, conexiones que cada persona decide hacer o no. El fandom es diverso. Hay quienes creen firmemente en Jungkook como pareja. Hay quienes prefieren disfrutar sin etiquetar. Hay quienes rechazan completamente la narrativa romántica, y todas esas posturas tienen derecho a existir. Lo fundamental es no perder el respeto, porque ilusionarse es humano, imaginar escenarios también. Pero exigir confirmaciones, invadir privacidad o presionar narrativas cruza una línea delicada. Personalmente, más allá de cartas, predicciones y debates, lo que realmente importa es la libertad. Que Jimin y Jungkook puedan vivir su verdad, sea cual sea, sin miedo. Sabemos que la industria coreana tiene reglas, contratos y estrategias. Sabemos que hay contextos culturales conservadores. Sabemos que formar parte de una empresa grande implica límites. Pero también sabemos que el mundo cambia, que las generaciones evolucionan, que lo que antes parecía imposible puede volverse normal con el tiempo. Esta semana fue intensa porque tocó esa fibra emocional que siempre ha estado ahí. La posibilidad, el y sí, la sensación de que hay algo profundo que aún no se ha dicho en voz alta. Tal vez el tiempo confirme algo, tal vez nunca haya confirmación pública, tal vez la verdad sea distinta a cualquier teoría. Pero mientras tanto, la conexión que vemos, sea cual sea su naturaleza, sigue siendo especial para millones de personas. Y quizá ahí está la verdadera razón por la que todo esto se siente tan grande. No es solo el ship, no son solo las cartas, no es solo la predicción de un video, es la emoción colectiva, es la historia compartida, es el crecimiento que hemos visto en ellos, individualmente y juntos. Es la manera en que su vínculo, amistoso, artístico o algo más, transmite calidez. Al final del día, más allá del ruido digital, lo único que debería importar es que sean felices,
que estén en paz, que se sientan libres, que puedan apoyarse sin restricciones innecesarias. Y mientras el futuro se escribe, el Army seguirá aquí, analizando cada detalle, soñando un poquito, debatiendo mucho, emocionándose siempre. Pero ojalá siempre desde el cariño y el respeto, porque si algo hace que todo esto sea tan intenso, tan magnético y tan especial, no es la certeza absoluta, es esa chispa constante de ilusión que nunca termina de apagarse.